Santiago, gracias por recibirnos, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo están? Un gusto enorme compartir con ustedes. Bueno, un placer estar compartiendo con vos este momento de Mercado Visión. Bueno, contanos cómo la ves, qué estás viendo desde el punto de vista de la macroeconomía después de lo que ocurrió además durante la semana pasada en Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, donde se dijo mucho y donde estuvo cerrando Federico Sturzenegger, este ministro de Modernización, que dijo, no me piden que bajen impuestos, sean más eficientes. Y en esto tenemos que decir, todo el sector agropecuario quedó mirando Sí, así, ¿no? se Y quedó colgado del pincel. nosotros, Y ¿para cuándo nosotros que apoyamos, nosotros? claro. ¿Eh? ¿Y las retenciones, para cuándo? Bueno, ¿qué mirada tenés de El, todo esto? sí, el cierre lo hizo finalmente el presidente de la Nación, pero Sí, es verdad que no dio muchos detalles. Ese mismo día sí estuvo Federico Sturzenegger antes y dijo exactamente lo que vos estás mencionando. Dijo, no me pidan baja de impuestos, pidan baja de gasto. Obviamente, el agro es un sector, y lo mostrábamos también justo en la célula de competitividad, ¿no? Que también nos encargamos de hacer un poco el diagnóstico de los sectores más cargados en términos tributarios, ¿no? Y donde están pidiendo, de alguna manera, por ahí más acuciantemente, que haya cambios, que obviamente sabemos que es un gobierno que no cree en que existan las retenciones, digamos, no lo creen cuando uno los escucha discursivamente, pero tampoco cuando uno ve lo fiscal como viene. Ustedes saben que hubo dos impuestos este año que de alguna manera permitieron que el resultado fiscal no caiga tanto. Uno es el impuesto país y el otro, adivinen cuál es, son las La retenciones. retenciones, retención. ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, los impuestos ligados a la actividad económica este año estuvieron muy flojos. IVA, ganancias, débitos y créditos, contribuciones a la seguridad social. Entonces, hubo otros impuestos que te compensaron un poco que la caída no sea tan fuerte y son estos dos. Entonces, al gobierno se le hace difícil sacar las retenciones instantáneamente. Yo lo que sé es que están armando una especie de bono que va a ser un nuevo BOPREAL que va a ser tomado a cuenta, si se quiere, de futuras retenciones. Todavía no está claro el diseño, pero están queriendo dar alguna señal del campo con te vamos a bajar retenciones, pero vas a tener que ingresar vía este bono para poder adquirir el beneficio. Algo de eso está empezando a suceder, porque tenés tres componentes complicados. Primero que el atraso cambiario está siendo relevante. Entonces, el gobierno puede decir que no hay o lo que fuere, pero se empiezan a ver dinamismos en la actividad económica que te dan a entender algo, por lo menos. Digo, de alguna manera antes venían a comprarnos cosas desde los países limítrofes para la Argentina, ahora están los argentinos yéndose para afuera. Sí. Lo mismo te está pasando con el turismo. El turismo antes era más receptivo y ahora está siendo más emisivo. Digamos, hay ciertas cosas que a la actividad económica, vos digas que el tipo de cambio sea de equilibrio o no, le están empezando a pasar. Y al agro le está empezando a pasar también algo. Ujú. Ahora, El tipo de cambio Santiago, está quedando sí, más bajo, los precios de commodities sí. están más bajos y las retenciones no se han movido. Bien, esta combinación con costos que siguen al alza empieza a hacer que los márgenes queden mucho más chicos. Perdón, disculpen. No, por favor, No, Santiago, y si el dólar está atrasado, ¿cuánto está atrasado y cómo impactaría corregirlo en este número de la inflación que es el estandarte del gobierno prácticamente, o una de las pocas cosas que tiene para mostrar más allá del equilibrio fiscal, que eso la gente lo mira y dice que bueno, pero digamos, en el impacto del bolsillo qué no bueno, lo... pero no llegó a fin de mes. Claro, Claro. Eso es lo que No, pintaba mirá, Santiago recién, ¿no? Cuando claro, decía IVA, ganancias, eso a la baja, eso tiene que ver con actividad con el económica, consumo. ¿no? totalmente, totalmente, efectivamente. Bueno, la pregunta del cuánto, la verdad es que con cepo es difícil saberlo. Yo te voy a dar una orientación de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Precios de hoy, el Fondo Monetario dice que tu tipo de cambio real, o sea, que te debería subir el dólar y la inflación nada, debería ser un 22% más alto. ¿Bien? Tipo de cambio real. O sea, que suba el tipo de cambio 22%, pongámosle hasta 1.200, pero que no tengas tanto impacto inflacionario, si se quiere. Yo ahí tengo una Ujú. discrepancia con mis colegas en general. Yo sé que siempre que subís que sube el tipo de cambio, tenés una suba en la inflación, eso es cierto, pero para mí no es siempre igual. Y digo, si uno analiza los distintos escenarios, digamos, las últimas veces que acontecieron devaluaciones en Argentina, el traslado a precios nunca es igual.
Y si estás en medio de una recesión importante, donde empresas están con ventas caídas, el traslado a precios tarda más. Si el ajuste fiscal es muy fuerte, el traslado a precios tarda más. Si el crecimiento de la masa monetaria no es tan alto como cuando había déficit fiscal, el traslado a precios tarda más. Y si la inflación está siendo baja, el traslado a precios Ujú. también tarda más. Entonces, fíjense, en noviembre veníamos con una inflación de 12% y metimos un ajuste del tipo de cambio de 118 al mes siguiente. Ahora estamos en una inflación que está cerca de 3, con ajuste fiscal, ajuste monetario y todavía una economía que no está terminando de arrancar. Entonces, yo creo que hay un espacio para poder empezar a liberar cosas del cepo, poder tener un tipo de cambio algo más alto, pero que le permita al Banco Central volver a comprar reservas, que hoy el efecto blanqueo lo está ayudando, pero quizás de largo plazo está un poquito más complicado. Ahora, la otra inquietud la planteas vos también, ¿no? El tema del cepo cambiario, que le pega mucho fundamentalmente al sector exportador en este caso. Eh, Estamos lejos porque cuando uno escucha a los funcionarios, daría la impresión de que no hay ningún tipo de certeza de que en el corto plazo Argentina pueda salir del cepo, ¿no? Mira, la pregunta que te hago ahí es, ¿qué es el cepo para vos? Y quizás para vos sea algo distinto de lo que es para un joven que quiere comprar dólares en el home banking, que Ujú. solo lo ve como forma de ahorrista. Entonces ahí me parecen distintas cosas. El dólar ahorro para mí no vuelve más, o va a tardar mucho, o va a ser muy poquito lo que te den de nuevo para comprar, porque ya la gente compra dólar MEP. El turismo van a Perdón, tratar de... Santiago, Sí, perdón que me meta ahí, te pongo una por favor. cuña. El cepo para parte del sector es que el productor pueda recibir dólares concretamente cuando exporta y no pesos, ¿no? Exacto, Porque exacto, me exacto. parece que viéndolo desde el sector, la problemática más importante que tenemos es esta, que no es de ahora, por supuesto viene de arrastre desde hace muchos años. No le vamos a hacer cargo a la administración de Javier Milei solamente por este tema, ¿no? Ujú. No, absolutamente. No, no, iba a llegar a esos pasos. Te iba a contar un poco las capas del cepo. Después está la otra que son las importaciones. Acordate que empezamos Sí. 120 días pagándose, se redujeron a 60 y ahora pasaron a 30. Digo, de alguna Ujú. manera empezaron a sacarse ciertas barreras a eso. Después quizás la más relevante para los importadores es la restricción cruzada. Si entraste a comprar importaciones al mercado oficial, tenés 90 días que esperar hasta poder ingresar al mercado de contado con liquidación y a la inversa. Y después está la que decís vos, que es la obligatoriedad de la liquidación. Yo pienso que primero van a ir por la parte más productiva, es decir, importaciones se va a seguir achicando un poquito más. La restricción cruzada entre una y otra la van a achicar, o sea, de 90 días pasará a 60. Creo que para liquidación, la obligatoriedad de liquidación todavía va a faltar un poco más. Y me parece que para giro de dividendos todavía va a faltar más. Pero déjame decir una cosa, esto no está anotado en ninguna libreta. El gobierno no tiene idea cuándo va a sacar el cepo, porque no lo tiene no lo tiene anotado en ningún lado, sino que lo que van diciendo es, a medida que vayamos viendo las condiciones Ujú. que se nos van dando, eso nos va a permitir abrir más rápido o abrir más tarde. Entonces, si el blanqueo vino bien, que vino bien, es una ventana para empezar a hacer cosas. Y ahí viste que las importaciones se bajaron en un tiempo, ¿bien? El pago. Si hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a ser otra señal para ir sacando más rápido. Si acceden a los préstamos de afuera, que son el repo con bancos privados o Ujú. con organismos internacionales, que es más entrada de dólares, eso te va a permitir sacar más rápido, no más lento. Entonces, primer paso, blanqueo, salió bien y te permite de alguna manera sacar alguna restricción, pero va a ser a medida que se vayan dando las cosas. Y yo creo que ellos tienen mucho miedo a que la inflación se les vaya. Entonces, si están inseguros de dar un paso, van a preferir no darlo. El tema es qué complicación puede tener la actividad económica. Digo, nada es gratis. Quizás el agro dice, bueno, yo con estas condiciones, capaz la siembra de este año es menor. No sé, ustedes saben más que yo de esto, pero digo, empieza a haber una toma de decisiones. El turismo ya se está tomando, por ejemplo. Hay Ujú. menos inversión en el sector. Y eso empieza a pasar. Bien. Se dijo mucho en estas últimas horas, algunos colegas tuyos, yo la verdad que a mí me excede el análisis de este tema porque no lo conozco, no lo entiendo, que uno de los activos que presenta como gran logro el gobierno, que es el superávit fiscal, está dibujado. ¿Esto es así? El resultado fiscal primario no está dibujado. ¿Qué quiero decir con primario? Ingresos menos gastos y después aparece intereses de la deuda.
Que eso sería, después de eso, después de restarle eso, el resultado financiero. El gobierno te dice, el resultado financiero es positivo. Y nosotros ahí tenemos una discrepancia, porque es cierto que es positivo, pero porque estás tomando un tipo de deuda, no me quiero meter porque es muy técnico, pero que te hace no contabilizarlo. Entonces, de alguna manera te queda ahí debajo de la alfombra ciertos pagos que tenés que hacer, pero no los estás registrando, de deuda. Entonces, el primario, el inicial, ingreso menos gastos, positivo. Cuando le sumo el financiero, es decir, los intereses, ahí empieza la discrepancia. El gobierno te va a decir que sí es superávit, y algunos economistas que estamos viendo los números por ahí que quedan pendientes, decimos, no, no del todo, no llegaste al superávit financiero. De todas maneras, es un logro enorme llegar al superávit primario. Ojo, esto es espectacular para la economía. Lo necesitaba, definitivamente. Así que en ese plano creo que igual se está muy bien. Santiago, y así como, por ejemplo, si viajamos un par de años al pasado, había números interesantes para mostrar, pero venían de la mano de una inflación muy importante. Cuando vos empezás a achicar la economía y te empiezan a dar positivos estos saldos, pero con una economía que no crece o que se achica, ¿no entras también en una espiral que te tira para abajo y te puede terminar afectando ese número de equilibrio que hoy podés mostrar? Que la recesión te condicione eso, ¿no? Claro, claro, que te tire todo para atrás y en un momento otra vez vas a estar en problemas en la macroeconomía, digamos. Sí, el gran problema de hacer un ajuste fiscal fuerte es que después la economía termine recessionando cada vez más y que tengas que seguir cortando gastos en vez de que empiece a crecer la recaudación. Todavía no está claro, digamos, hay muchos sectores que ya salieron. Yo te diría que si uno ve la economía en general, marzo, abril fue el peor momento de esta economía en términos de actividad y ya empezaste a recuperar. El tema es que es una recuperación lenta, mucho más lenta que la B corta que el gobierno hubiera querido en su momento. Entonces, algunos meses subiste, pero bajaste el siguiente, subiste de nuevo, bajaste, te mantuviste. Tasa de una economía que va para arriba, pero a un ritmo bastante lento. Entonces, el ajuste fiscal muy fuerte se hizo en la primera etapa, ahora hay ciertas partidas que las empezaron a mejorar, aguache, jubilaciones, algo de obra pública empieza a aparecer y está proyectado para 2025. Entonces yo no creo que te metas en la espiral recesiva Bien. en todos los sectores, pero sí hay muchos sectores que les va a costar mucho más subir de lo que le está pasando a otros. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con energía, durante el ajuste y ahora viene creciendo sin parar. Como que no tuvo un efecto claro de eso. Pero hay otros sectores más de consumo masivo que dependían quizás mucho más de esto, o de ciertos programas de gobierno y demás, que sí están sufriendo mucho más. Entonces, hay que ver el agro dónde se posiciona en este Mm. abanico digamos, de sectores, porque es verdad que viene de una sequía en 2023, que en 2024 los números te dan bien en sequía, digamos, la contrasequía, pero hoy si ves los números de márgenes del agro, está mucho más fino. Entonces también tenés una pregunta hacia adelante de, bueno, si no da ciertos incentivos, ¿cómo va a reaccionar el sector? Entonces, creo que hay un riesgo ahí, pero no es el caso de todos los sectores y creo que la economía empezó a desajustar más que a seguir ajustando en este plano. Muy interesante lo que marcás, Santiago, y a propósito de esto, lo introdujiste recién, Julito, voy con la frase que quedó picando el fin de semana de Funes de Rioja, que la habrás oído, ¿no? En el Titanic no había barcos para todos, dijo, respecto en parte de esto. ¿Quiénes van a crecer y van a acompañar el crecimiento y van a subirse al barco del Titanic y quienes lamentablemente van a ir naufragando, ¿no? ¿A qué sectores ves más comprometido en esto? A ver, los más comprometidos hasta el momento, por lo que estoy viendo de números y contacto con empresas y demás, reitero, está cerca del consumo masivo. Lo que tiene que ver con turismo, sobre todo receptivo de extranjeros, está muy golpeado. Estoy hablando de la zona de Mendoza, por ejemplo, estoy Ujú. hablando de algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires, mucho más complicado que quizás el año pasado. Cuando vemos la venta de bienes durables, el año pasado había sido bastante relevante y ahora también está bastante caído. Creo que lo que sí empezó a repuntar es el patentamiento de autos y de motos, que había tenido un arranque de año espantoso, pero empezó sobre el final a mejorar. Creo que acá la quita de ciertas barreras va a ser importante para el sector. Creo que la energía va a ser el que sí o sí traccione. Si toca apostar a un sector que sí o sí le va a ir bien,
Creo que el sector energético en sus diferentes escalas de gas, de petróleo y demás va a seguir andando muy bien, pese a los quilombos tarifarios que seguirán Ujú. ocurriendo en el país. Después, todo lo que tiene que ver con construcción viene de una zona horrible, muy, muy mala, pero empezamos a ver que sobre el final empieza a mejorar. Quizás despacho de cemento algo más complicado sobre el final, pero empezó a mejorar esa tendencia, sobre todo traccionado por el privado. La construcción pública no está haciendo nada. Pero si uno ve cómo cayeron los puestos de trabajo en el sector, digamos, en toda la Argentina, perdón, el sector de la construcción es el que más perdió. Casi más de 50.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector de la construcción, es mucho. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad, pero hoy los costos de los materiales vienen subiendo mucho, entonces todavía va a venir un poco más lento. Por lo que te estoy contando, te estoy diciendo una sola historia. Esto va a ser muy heterogéneo. Y va a Bien depender heterogéneo. mucho de a qué te dediques, e incluso dentro del agro. Yo te puedo hablar de agro como un Sí, componente, pero ustedes lo saben más que yo, el agro son millones de cosas sí, sí, hay adentro. mucha Millones de dispersión, cultivos, millones exactamente. de tareas, fitosanitarios, digamos, vamos a depender mucho ahí. Creo que la primera señal que le dio el gobierno al agro fue, no te voy a bajar retenciones, no voy a tocar mucho, pero te voy a abaratar los costos de los Sí. fitosanitarios. Pero sabiendo también que uno ya había comprado un montón de mercadería previamente, entonces tampoco estaba, no le vino demasiado bien esa medida. Bueno, habrá que esperar si hay nuevas también hacia adelante, que abaraten por lo menos el lado de los costos, si es verdad que no se va a tocar demasiado el lado de retenciones. Reitero, están armando algo ahí más financiero, si se quiere, para Ujú. el ingreso bueno, de que la actividad económica siga traccionando algo. Pero reitero, es muy heterogéneo todo. Bueno, nos dejaste un título muy importante. Están armando una suerte de bono, el Estado, los funcionarios, para que el productor se sume, me imagino, compre esos bonos para morigerar el impacto de las retenciones. ¿Se está Correcto. cocinando todo eso? Se está cocinando. Todavía no está claro cuándo lo van a sacar, pero entiendo que sí, es una de las medidas que se vienen. Bueno, analizaremos cuando se anuncie, ¿no? Esto. La última, y tiene que ver con lo que dijo ayer una nota con Franco Mercurial, el presidente estimó, yo interpreté, ¿no? Para el año que viene una inflación del 28%, ¿puede ser? Bueno, ahí el gobierno estaba hablando de una inflación de punta a punta, esto quiere decir desde enero hasta diciembre de 18 en el presupuesto. Eh, si Hace por ahí raro las está cuentas agarrando el la promesa. presidente de A Santiago. veces Hace raro no las se cuentas. entienden a veces. A ver, tiene Se una ríe calculadora medio Santiago. rara, ¿no? Calcula, saca, Hace, descuenta, pone y pensá qué, ¿no? Y de repente te tira. sí, Sí. Mirá, Y total. nos quedamos así preguntando, nosotros preguntando, ¿viste? A los que saben, como nos, Ve- Santiago. nos deja apabullado, ¿viste? venía, venía de 17.000 y ahora está en 6%, o sea, es una Sí. Sí. especie de sacar cosas, ¿viste? Eh, no, a ver, bueno, el presupuesto dice 18, para hacerse las cortas, el presupuesto dice Ah, 18 y el mercado está más cerca de 40% de inflación. Todavía no le están creyendo tanto a que la desinflación va a ser muy fuerte. Nosotros en particular, que tenemos medición semanal, tuvimos muy buenos datos de alimentos y bebidas en la última semana. De hecho, nos dio baja la última semana, nos dio Oh, mirá. un resultado negativo. deflación te dio. Em, Mirá. sí, la inflación total nos está dando cerca de 3,5, pero alimentos esta semana nos dio abajo. Entonces, todavía. Ahí queda un tema importante, que es todo el tema tarifario y de algunos precios regulados, caso combustible o prepagas, que todavía les queda una suba. Combustible le queda cerca de 5, a prepagas le queda cerca de 20, según lo que hablan. A tarifas para los sectores más bajos todavía le queda bastante, cerca de 60. Entonces, Mm. hay ciertos precios regulados que todavía no se acomodaron al precio de equilibrio. Y eso te da alguna incertidumbre de la baja de la inflación, porque pueden ir bajando todo, pero si vos tenés que continuar haciendo ciertos ajustes, bueno, que en algún momento la inflación tenga una especie de resistencia hacia adelante. Entonces, el mercado hoy cree que va a ser 40, para hacerse las cortas, y el Bien. gobierno está un poquito más optimista de esto. Valoramos mucho tu participación en esta mañana de Mercado Edición, Santiago. Te mando un abrazo grande. Por favor, abrazo gigante a ustedes. Nos vemos la próxima. Muy buena charla, ¿eh? Santiago Bulat, con algunas precisiones y algunas proyecciones interesantes. Algún bono que está estudiando la administración para ver si lleva algún tipo de alivio al tema retenciones, que en principio todavía no tiene salida formal, ¿no?